Mira, son varios puntos. Te voy a tratar de abarcar porque fueron varios ángulos de lo que tú estás compartiendo, ¿vale? Y si se me olvida uno, me recuerdas. A ver, yo puedo entender que cuando uno está explorando esto, puede haber momentos donde desaparece pues el sufrimiento, por ejemplo, y de repente regresa, ¿no? Obviamente, pero vamos a aclarar un poquito qué significa eso. Porque al fin y al cabo la última trampa es la existencia de uno. Esa es la última trampa. Entonces, vamos a comprender, por eso decía, tienes que conocerte a un grado muy profundo que no has tenido la oportunidad de realmente diseccionar. Entonces, empecemos por estos argumentos donde, por ejemplo, uno está en sufrimiento, hago ciertas cosas, deshago el sufrimiento y el sufrimiento regresa. Y es eso, ¿qué significa sufrimiento? ¿Qué cualidades o conceptos le has agregado que le das el significado a ciertas cosas, a ciertos eventos, a ciertas experiencias, como sufrimiento, felicidad, paz o lo que sea? O sea, ¿qué cosas, qué narrativa al fin y al cabo, qué cuentas o qué te cuentas o qué dices en relación a ciertas cosas? Unas cosas son buenas, unas cosas son malas, unas son claras, o sea, ¿qué es eso que está pasando que le das vida? ¿Vale? Porque ¿qué significa sufrimiento y qué significa lo opuesto a sufrimiento? ¿Qué sucede? ¿Qué cosas suceden cuando según alguien está sufriendo y qué cosas suceden cuando según está sufrimiento? Y eso es importante de reconocer y aclararnos, porque si tú empiezas a aclararte realmente dónde según empieza el sufrimiento, pues no permites que empiece. ¿Vale? Y es algo también algo interesante. Cuando uno pasa por experiencias, por una manera, ¿quién es ese que pasa por todas esas experiencias? ¿Quién es el que cataloga, el que compara, el que dice esto es bueno, esto es malo, esto se debe de hacer, esto no se debe de hacer, esto es correcto, esto es incorrecto? O sea, ¿quién es ese en medio de todas estas cosas y por qué ha definido la vida en estos términos? ¿Quién es ese que está definiendo todo esto en relación a qué y por qué? Y ahí es donde tienes que empezar a conocerte un poquito más. Porque si te empiezas a conocer, puedes tomar otras decisiones, por ejemplo, que ya no es simplemente seguir inconscientemente los hábitos que simplemente dimos por hecho que según son. Entonces, eso es por un lado. Viene la otra parte. El verdadero, la verdadera ruptura del sufrimiento es cuando el ego y la dualidad desaparece para siempre. Si la dualidad y el ego no se muere literalmente para siempre, el sufrimiento siempre regresará tarde que temprano, porque ese es el juego de la dualidad, sufrimiento a diferentes niveles, a diferentes grados. Y la fantasía, ¿qué eso significa? Mi invitación, obviamente, cada quien está explorando de diferentes maneras esto y está en diferentes lugares, pero mi invitación es que se erradique el sufrimiento ahora, para siempre, no por momentos, para siempre. Y se rompa la fantasía de quién has creído ser. Hasta que no se rompa la fantasía de quién has creído ser, el sufrimiento seguirá. Y eso hay que tenerlo claro, porque es más o menos lo que decía hace ratito. Si tú tienes claro el juego del sufrimiento y de la dualidad, y estás viendo que te sobrepasa, porque al fin y al cabo, mientras existe la dualidad, el juego te está sobrepasando. Igual no lo sientes ahorita, porque estás tranquilo o lo que sea, pero en algún momento vendrá el rebote, siempre es así, porque es el juego de los opuestos, como un péndulo, estás en un lado y de repente vendrá el otro, siempre es así, aunque estés en medio, en algún punto empezará otra vez el movimiento, porque es el juego de la acción y de la vida. Entonces tienes que prepararte para romper el velo. Entonces, por eso uno tiene que aclararse dónde empieza según el sufrimiento y para quién empieza el sufrimiento, dónde empieza la duda y para quién empieza la duda. Y eso es importante aclararse. Ahora esa es la otra cosa. La realidad del ser no está sujeta al tiempo, al espacio, a la conciencia, a las nociones, ni a la observancia, ni a nada. No depende de nada. Entonces, si eso es algo muy común, que por ejemplo, cuando empiezas a realmente indagar y a aclararte y a comprender juegos internos, un poquito más internos que lo antes explorado, hay ciertas experiencias que se dan, como la que acabas de describir, que por ejemplo, se va el sufrimiento y de repente regresa. ¿Por qué? Porque lo que está sucediendo es que estás jugando con juegos, con objetos de percepción. Sigue habiendo objeto de percepción. En este caso, el objeto de percepción es, por poner un nombre, es la ausencia de sufrimiento, sigue siendo un objeto de percepción, fíjate.
porque cuando el sufrimiento regresa es otro objeto de percepción, su contraparte. Alguien percibe el sufrimiento y lo experimenta, y alguien percibe la ausencia de sufrimiento y lo experimenta, y llámale como le quieras llamar. Uno es sufrimiento, el otro es paz, silencio, vacío, tranquilidad. El nombre que le quieras dar, estás relacionándolo de un movimiento de comparativa en relación de una cosa a otra. Y sigue habiendo alguien que experimenta un objeto de percepción. A niveles muy sutiles hay niveles o objetos de percepción muy, muy refinados que son casi imposibles de ver, que es dualidad, ego y desastre, por lo sutiles que son y lo claros que según se perciben y los obvios y verdaderos que según aparentan ser, cuando la realidad es absolutamente imposible que eso sea así. Por eso, cuando uno experimenta cosas, porque al fin y al cabo siguen siendo objetos de percepción, siempre va a haber alguien que experimenta objetos de percepción hasta que ese alguien desaparece y no vuelve a existir objetos de percepción. Ni percibir, ni observar, ni notar, ni descubrir, ni atestiguar, no existe nada de eso. Eso no existe en la realidad del ser. Eso existe todavía en la fantasía del ego y del trayecto del despertar y esas fantasías. Mientras existe esa fantasía están esos juegos. Cuando desaparece la fantasía no existe ningún juego, no existe absolutamente nada. Entonces, por eso es importante aclararse uno. ¿Dónde? Y eso es otra cosa, que esto se lo he puesto a jugar a algunos alumnos, y te lo voy a poner a jugar a ti. Tú me compartes ciertas experiencias, ciertos descubrimientos o ciertas circunstancias, y me dices, esto es donde estoy, ¿no? Yo te digo, ¿qué te hace a ti creer que tú estás ahí? ¿Qué te hace a ti suponer que tú según estás en eso? Y es donde tienes que realmente cuestionar un poquito más tu perspectiva, tu percepción de la vida y de ti misma. Porque yo te puedo asegurar que todo lo que tú percibes, experimentas, exploras es pura fantasía. Tú no eres quien crees ser, tú eres el ser mismo, y el ser mismo no ve la vida de esa forma. Entonces, si tú eres el ser mismo, porque eso es absoluto y eso es real, eso es así, tú eres el ser mismo. Entonces, si eso es así, y no significa que me tienes que creer, a mí me da igual eso, no es acerca de eso, pero es acerca de la posibilidad, abrirte la posibilidad de que eso es verdad. A ver, si yo soy el ser mismo y no lo experimento como tal, ¿y cómo se percibiría la realidad desde los verdaderos ojos claros y limpios y puros? O sea, si eso es verdad, ¿en dónde estoy concluyendo algo que igual me impide ver la realidad por lo que es? Entonces uno supone que yo estoy en esta experiencia donde me confundo. Eso es una suposición bastante gorda. Entonces, más bien, en vez de creerla y asumir que eso es verdad, ¿en qué lugar yo asumo que según estoy donde según estoy? No simplemente lo acepto como verdad, aunque se experimente como verdad. Un ejemplo es, me siento confundido. A ver, antes de concluir que me siento confundido, ¿qué significa para mí confusión? ¿Qué es lo que según me confunde en relación a qué? ¿Qué comprendo, qué no comprendo? ¿Qué según comprendí? O sea, realmente conocerte más. Porque yo te puedo asegurar que nunca estás donde tú crees estar. Tu verdadera naturaleza está más allá de todo lo perceptible. Nunca va a ser un objeto de percepción, imposible. Tú nunca vas a ser un objeto de percepción. Por eso nunca te vas a encontrar. Lo que vas a encontrar es todo lo que aparenta ser tú, que es fantasía y que te impide ver lo que siempre has sido. Entonces es simplemente tú asumir dónde según estás en términos de experiencia. No significa que trates de pretender que no es así, o sea, con honestidad. Si creo que estoy aquí, me experimento confundido con emociones y pensamientos, perfecto, pero no lo haces concluyente, no lo haces absoluto, lo haces con curiosidad, como lo mencionamos. Se te presenta la experiencia de que no tienes claridad en algo, te vas con pensamientos, te identificas con cosas, todas esas son tonterías, porque te puedo asegurar que tú nunca te has identificado con nada. Tú siempre has sido un ser libre, totalmente libre. Pero entonces no tratas de vivir y pretender que eres un ser libre, porque no es todavía real. Pero sí no aceptas por completo la perspectiva y la experiencia que según se te está dando como si fuera la verdad. Entonces, supongamos que te sientes confundido o confundida. Vale, no lo rechazas, lo enfrentas, no asumes otra cosa, no haces malabares mentales o emocionales para asumir que sea diferente, es lo que es, pero no lo concluyes como es la verdad donde tú estás. Entonces, parece ser que estoy confundida, parece ser. No significa que niegues que estás confundida,
Tampoco significa que aceptes que estés confundida, sino realmente es una danza muy artística de la experiencia que está pasando sin asumirla como si realmente fuera así. ¿Y qué pasa? Cuando se presenta, por ejemplo, de que estás confundida, parece que estoy confundida, ¿vale? En vez de decir, estoy confundida, ¿vale? Ese pequeño cambio en el juego te pone más alerta, más atenta, menos posicionada, menos estructuras egoicas ahí dibujando sus ramificaciones. En serio, lo empieza a disolver, empieza a retar otras cosas y empieza a aclararse y a limpiarse dónde realmente tú estás, porque yo te puedo asegurar que tú nunca te has confundido en nada. Eso en algún punto se aclarará para alguien. Alguien va a decir, Dios mío, sí, siempre he sido libre, nunca me he confundido de nada, pero creí. Y eso es todo. Por eso, ¿quién es ese que cree? ¿Quién es ese fantasmita que según se confunde o que tiene certeza en algo, claridad en algo, lo que sea? ¿Quién es ese? Y conocerte. Eso te invita a conocerte. Les digo, no significa rechazar experiencias, porque no les hace que rechazar, tampoco significa de aceptar, y ahí está el arte. Se presenta algo, genial, no huyes, enfrentas, ves, notas, nada, no interpretas, no dices esto, nada, venga. Y al mismo tiempo no lo asumes como si te estuviera o si estuviera realmente ahí. Porque esto es un juego interesante. Donde tú crees estar, siempre está implicado tiempo-espacio, siempre. Fíjate, ve cómo el juego de la conciencia es bastante tramposo. La conciencia, para que exista, para que sea obvia, la cualidad de notar, de observar, de reconocer, todas esas cualidades y nociones, la conciencia forzosamente tiene que estar atada al tiempo y espacio, al aquí y el ahora. Es la única manera que puedes darte cuenta que estás consciente. Si estás consciente, y tiene que estar forzosamente aquí y ahora, y con la noción de ser y de existir. Es obvio. Si quitas la conciencia, no puedes estar consciente en el ayer y en el antier. Es siempre aquí y ahora. Puedes recordar entre memoria y conceptos lo que es el tiempo, pero en términos de reconocimiento siempre está ligado al espacio-tiempo continuo, siempre. Conciencia va ligado. Como el agua moja, la conciencia tiempo-espacio está unida a sí misma. Entonces, ¿qué pasa en esos periodos donde la conciencia desaparece, el tiempo desaparece, las nociones de uno mismo desaparecen, el espacio desaparece, el nombre desaparece, las nociones desaparecen, cuando todo desaparece? ¿Quién es ese que sigue existiendo y que no depende de todas estas cosas y la conciencia misma para su propio autoexistir? Y ese eres tú. Y ese no tiene carencias. Y ese es realmente libre. La conciencia no es totalmente libre porque depende del absoluto para existir. El absoluto no depende de nada. Y ese eres tú. Pero entonces la danza es cómo conoces, cómo te conoces, cómo descubres esas cositas que igual no te habías dado el tiempo de indagar y de comprender. Uno dice, es que yo estoy aquí. Bueno, eso es lo que tú asumes. Es lo que tú crees. En vez de asumir que estás aquí y ahora, porque ese es lo más inmediato a los sentidos, lo que te dan de input, de información o de experiencia directa a través del cuerpo y de la mente y de la conciencia al fin y al cabo para reconocerlo. En vez de simplemente asumir que es así, vale, es así, pero no voy a asumir que es totalmente así, porque si no, no puedes darte la oportunidad de descubrir que tú estás más allá del tiempo y del espacio. Entonces, si eso es así, estás siempre en todos lados, en cada lugar, y en la ausencia en todos los lugares y en todos los espacios y en todos los eventos. ¿Cómo puedes descubrir tu naturaleza realmente infinita si asumes que crees que estás donde la mente y el cuerpo te dicen que estás? Entonces no puedes darte cuenta que estás en todo y en nada al mismo tiempo. Por eso es muy importante que no te ubiques, no te ubiques en nada. Ni en el observador, porque en el observador es ubicarte en algo, ni en alguien o en alguna cualidad. Tú no tienes cualidades, entonces ¿cómo podrías ubicarte en una cualidad? O te ubicas en las no cualidades, o te ubicas en todas las cualidades, todo al mismo tiempo, y eso es un poco complicado. Por eso el juego es tratar de empezar a tomar distancia de lo que no eres.
Todo lo que percibes jamás podrá ser en términos de tu totalidad. Ya el juego cambiará después, y el lenguaje cambiará y los ejemplos cambiarán. Pero tienes que comprenderte. ¿Dónde crees que empieza el camino? ¿Dónde crees que hay un camino? ¿Dónde crees que hay un proceso? ¿Por qué crees que existe un proceso? ¿Por qué has decidido que según hay una trayectoria de A B, a punto C a punto D? ¿Cuál es la meta? ¿Qué has decidido que según es una meta? ¿O qué has decidido cuando no hay metas? O sea, realmente conócete. Arroja luz a todos esos rincones que no has tenido la oportunidad. Y todo se empieza a aclarar solito si estás dispuesto.